Hola, bienvenido a nuestra reunión y esperamos que Dios pueda hablar a tu vida. Siéntete cómodo, dispón tu corazón a recibir lo que Dios tiene para ti y recuerda tener a mano tu Biblia, lápiz y papel, ya que en breves momentos compartiremos la palabra de Dios. También, si quieres unirte a nuestras reuniones en vivo, nos encontraremos los martes y viernes a contar de las 19:30 horas mediante Facebook Live. Para mayor información, los detalles te los dejamos en la descripción de este video. Bendiciones. Bien, siguiendo con la enseñanza entonces, con esta serie, ¿cierto?, de examinando nuestra fe, podemos decir entonces que en la vida diaria, ¿cierto?, es muy común que cuando queremos enfatizar algo, que cuando queremos recalcar algo para que se entienda, ¿cierto?, lo que queremos decir, lo repetimos más de una vez, ¿cierto? Somos repetitivos una y otra vez, porque queremos que la persona entienda lo que queremos señalarle o queremos enseñar. De la misma manera, aunque todo lo que hay en la palabra del Señor, ¿cierto?, es importante, cuando se repite más de una vez, debe ser porque tiene una importancia especial y por lo tanto se debe poner mucho más atención a esas enseñanzas que son repetitivas. Y uno de esos pasajes que ha sido repetitivo varias veces, ¿sabe qué? Es la parábola del sembrador. Mire, esta parábola aparece 3 veces en el Nuevo Testamento, en los libros del Evangelio. Y es algo muy interesante e importante en ella. Creo que hay algo ahí maravilloso. Y hoy vamos a escudriñarla juntos y vamos a ver qué es lo tan importante y tan especial que Dios quiere enseñarnos a través de esta parábola del sembrador. Porque por algo Dios permitió que se repitiera varias veces y que se enseñara esta parábola. Algo Dios nos quiere enseñar. Entonces, esta parábola del sembrador, como le dije, se repite 3 veces y se registra ahí en Mateo 13 del 1 a 8, también se registra en Marcos 4 del 1 al 9, pero hoy vamos a tomar como texto base Lucas capítulo 8, así que busca ahí el libro de Lucas capítulo número 8 y vamos a leer desde el verso 4 al verso 8 y vamos a tomar en cuenta, como le dije, de punto de partida este registro que está en Lucas, que es un poco más claro que los otros en Mateo y Marcos. Así que, ¿qué le parece si leemos Lucas 8 del 4 al 8? Juntándose una gran multitud y los que de cada ciudad venían a él, les dijo por parábola: el sembrador salió a sembrar su semilla, y mientras sembraba, una parte cayó junto al camino y fue hollada, y las aves del cielo la comieron. Otra parte cayó sobre la piedra, y nacida se secó porque no tenía humedad. Y otra parte cayó entre los espinos, y los espinos que nacieron juntamente con ella la ahogaron. Y la otra parte cayó en buena tierra, y nació y llevó fruto a 100 por uno. Hablando entre cosas, decía a gran voz: el que tiene oídos para oír, oiga. Mire, el tiempo en que Jesús escogió para enseñar esta parábola no fue accidental, ya que comienza diciendo juntándose una gran multitud. Es decir, Jesús entonces dijo esta parábola cuando había venido mucha gente a escuchar la palabra de Dios donde él estaba. Entonces, esta parábola, como le dije, es muy conocida y es bien conocida por la mayoría de nosotros, ya usted sea cristiano o no. Y ¿sabe qué? Allí Jesús habla de 4 categorías de hombres, 4 categorías de personas, 4 categorías de semilla que el Señor entrega, pero también habla de 4 categorías de tierra, que es la que recibe la semilla, es decir, la palabra de Dios, ¿cierto? Si usted busca ahí mismo, avanza un poquito más el libro ahí en Lucas, y usted avanza ahora al verso 11 al 15, veremos la explicación de esta parábola y lo que realmente Jesús dijo y lo que Él quiere hoy enseñarnos a usted y a mí. Busca ahí Lucas 8 del 11 al 15 y mire lo que dice. Esta pues, la parábola, la semilla es la palabra de Dios, y los que junto al camino son los que oyen, y luego viene el diablo y quita de su corazón la palabra, para que no crean y se salven.
Y los de sobre la piedra son los que habiendo oído reciben la palabra con gozo, pero estos no tienen raíces, creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba se apartan. La que cayó entre los espinos, estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes y las riquezas y los placeres de la vida y no llevan fruto. Mas la que cayó en buena tierra, estos son los que con corazón bueno y recto retienen la palabra oída y dan fruto con perseverancia. Como le dije al principio, acá nos muestra claramente 4 categorías de hombres y mujeres que reciben la semilla del sembrador, ¿cierto? Es decir, reciben la palabra de Cristo Jesús. Y nos muestra también qué hicieron cada una de estas personas con ella, qué hicieron con la semilla que se les fue entregada. Número 1, encontramos entonces personas que están junto al camino. Sí, si usted está notando, ponga ahí, número 1, personas que están junto al camino. Y si volvemos atrás y vemos el verso 12, acuérdese, decía lo siguiente, y los de junto al camino son los que oyen, ¿cierto? Luego decía que viene el diablo y quita de su corazón, no quita de otra parte, dice que quita de su corazón la palabra para que no crean y tampoco se salven. Mire, hay personas que tienen el entendimiento, ¿sabe cómo? Encubierto y no pueden entender, valga la redundancia. No porque la palabra sea algo difícil de entender, sino porque sus corazones están duros, no permiten que la semilla de la palabra de Dios crezca en sus vidas. Son personas entonces insensibles. Mire, vea Marcos capítulo 3, verso 5. ¿Sabe qué dice? Entonces, mirándolos alrededor con enojo, entristecido por la dureza de sus corazones, dijo al hombre, extiende tu mano, y él la extendió y la mano le fue restaurada. ¿Cómo miró el Señor? Con enojo, ¿cierto? Entristecido por la dureza del corazón de esas personas, aunque estaban viendo el milagro, aunque estaban viendo esa sanidad, ¿cierto? Ellos, ¿cómo estaban? Con corazones duros. Mire, los fariseos tuvieron al Señor Jesucristo, al Hijo de Dios, frente a ellos. Y vieron los milagros y escucharon al más grande maestro, al hombre más grandioso que pasó por la faz de esta tierra. Pero aún así, no creyeron en él. Ellos vieron los milagros, ellos vieron cómo los cojos sanaban, ellos vieron cómo los paralíticos se levantaban, ellos vieron cómo los ciegos recobraban vista, ellos vieron cómo los leprosos eran sanados, ellos vieron cómo la gente atormentada con demonios, con espíritu, eran liberados. Ellos vieron, pero aún así no creyeron. Ahora, ¿por qué? Es porque le dieron lugar al enemigo, le dieron lugar a Satanás, que les quitó la semilla que el Señor le había puesto en sus corazones. Por eso sus corazones estaban endurecidos, insensibles y de ese modo así muy inapropiado para recibir y el crecimiento de la semilla que es la palabra, no la podían recibir, ¿cierto? La tenían ahí pero no la podían atesorar. ¿Por qué? ¿Porque la palabra no era buena tal vez? ¿Porque el mensaje del Señor no era bueno? No, sino que era porque la tierra era la mala. La tierra era la mala. ¿Por qué? Porque sus corazones estaban duros y cerrados. Vamos al número 2. Personas, vemos, que están sobre la piedra. Y el verso 13... ¿cierto? Avancemos al verso 13, dice, los de sobre la piedra son los que, habiendo oído, reciben la palabra como, decía, la recibían con gozo, pero estos no tienen raíces. Mire, reciben con gozo, pero no tienen raíces. Creen por algún tiempo y en el tiempo de la prueba, ¿qué hacen? Se apartan. Eso dice ahí el verso 13. Mire, como podemos ver en los pedregales, hay personas que escuchan la palabra, la reciben inmediatamente e incluso la reciben con alegría. Sin embargo, esto no les dura mucho, porque cuando los problemas y las aflicciones vienen, inmediatamente tropiezan. Y como es obvio, el problema que finalmente causa su caída muestra que son muy débiles en los problemas, en los conflictos, en las aflicciones, incluso en la persecución. Por eso que cuando comience la persecución al pueblo cristiano, cuando
comiencen a decirnos que no podemos predicar el Evangelio, ahí muchos van a mostrar lo que realmente son, que no son buena tierra. Por eso es que hoy día hay muchos que se alejan de las iglesias, se alejan de las congregaciones, quieren vivir una vida apartada, quieren vivir una vida sola, no quieren estar bajo dirección de nadie, no quieren ser guiados por nadie, porque según ellos, a ellos los guía directamente el Señor. ¿Cómo te va a guiar el Señor de esa manera? Con un corazón altivo. Cuidado. Así que cuando el enemigo trae cosas como esta, ¿qué hacen? Caen inmediatamente. El tropiezo entonces no es causado por la aflicción, no es causado por el problema que es muy pesado. Es simplemente porque las personas no están dispuestas a demostrar ni siquiera la más mínima resistencia al diablo. Es decir, el enemigo viene, los zarandea, el enemigo viene, les pone pruebas, ¿y qué hacen ellos? Siguen igual al enemigo. No hacen nada. No hacen nada. Y después le echa la culpa a Dios. Pero mire lo que dice Santiago. Santiago capítulo 4, verso 7. ¿Sabe qué dice? Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Lo dice claro, sométase a Dios. Usted no puede resistir al enemigo, usted no puede resistir a Satanás, usted no va a resistir en los problemas, no va a resistir en los conflictos, ¿cierto? Esto no van a salir de su vida si usted no se somete a Dios. Usted tiene que someterse al Señor, a su palabra. Y si su palabra dice, bueno es habitar a los hermanos juntos en armonía, ¿qué hace usted como un llanero solitario fuera? ¿Qué hace usted no estando bajo la cobertura de Dios, no de una iglesia, no de un pastor, de Dios? ¿Qué hace? Cuidado. También mire, si usted busca Primera de Pedro 5, Primera de Pedro capítulo 5, del 8 al 9, ¿sabe lo que dice? Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar, al cual resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. ¿Cierto? ¿Cómo anda Satanás? Dice, como león rugiente. Él no es un león, él anda como un león, ¿cierto? Buscando a quien es débil, buscando a quien se deja manipular y se deja llevar por el enemigo. Él nos dice, resistan entonces en la fe. En la fe. Muchas veces el enemigo incluso va a tomar a alguien de tu familia para desviarte de la fe. Muchas veces alguien de tu propia familia te va a decir a lo mejor y te va a tomar la palabra y te va a querer desviar de la fe. Hoy día hay tantas personas, hay tantos hermanos apóstatas de la fe que hoy día dicen una palabra que no es, para desviarte de tu fe, para sacarte de tu fe. ¿Me entiendes? Y te muestran algo que no es lo que la palabra dice. La palabra entonces dice, resiste en la fe. Resista en la fe. Si no resistes a Satanás, si no resistes al diablo, si no resistes a los problemas, estos no irán de ti, no saldrán de ti. Y muy por el contrario, te devorará. Y devorará a los que no lo resisten. Hay muchas personas que tienen un buen principio bíblico, pero desafortunadamente tienen un mal final, porque no resisten al enemigo. Sí, son parte en realidad del enemigo, porque cuando están en la iglesia tal vez se comportan como santos hijos de Dios, cuando están con los hermanos se comportan como santos hijos de Dios, pero cuando ya no está el pastor, ya no están los hermanos, solo está la familia que te conoce como eres, entonces hacen y se comportan como los mundanos, como aquel que no tiene a Cristo, se comportan de igual manera. ¿Se da cuenta? ¿Se da cuenta? Entonces, tienes que ser de una sola línea. Pero para eso debes resistir. Número 3, encontramos personas, decía la Escritura también, personas que están entre espinos. El verso 14 dice que la que cayó, dice, entre espinos, habla de la semilla que cayó entre espinos. Estos son los que oyen, pero yéndose son ahogados por los afanes, la riqueza y los placeres de la vida.
y por lo tanto no llevan fruto, dice la Escritura. Desafortunadamente, hermano, esta tercera categoría de personas son aquellas que sabiendo hacer lo bueno, no lo hacen. El problema con estas personas es que la palabra de Dios es guardada así en sus corazones, junto con otras cosas como los afanes de este mundo, el engaño de la riqueza, las codicias de otras cosas que solamente son los placeres de la vida. Es decir, tienen a Cristo, pero también tienen todas estas cosas al mismo nivel que Cristo. No quieren dejar nada y se engañan a sí mismos, creyendo que están haciendo las cosas bien. Pero en realidad son de estas personas que están entre espinos y te muestran una vida que no es. Estas cosas entonces finalmente actúan como espinas. Por eso dice esto que está entre espinos. Todo esto viene como espina en el crecimiento de la palabra de Dios en sus vidas. Por eso es que no cambian, por eso es que no crecen, por eso es que no avanzan, por eso es que van no van de triunfo en triunfo, como dice la Escritura, no van de victoria en victoria, sino que van problema tras problema, cagüín tras cagüín, circunstancia difícil tras circunstancia difícil. Por eso que a muchas de estas personas ni su propia familia los quiere, ni su propia familia les cree lo que hablan en cuanto al Evangelio. Conozco mucha gente que me ha dicho, usted supiera cómo es Juanito, usted supiera cómo es Pedrito, usted supiera cómo es fulanita de tal, cómo es la Pancracia, cómo es la Yolanda, usted supiera. Familiares me lo han dicho. Entonces personas, cristianos, que tienen a Cristo, que reconocen al Señor como su Señor y Salvador, pero que también las riquezas los tiran a un lado. Su vida, el presentarse delante de las personas de una manera, ¿de qué estamos hablando, hermano? Por eso es que no llevan mucho fruto. Aparentemente, ¿sabe qué? Son personas que pareciera que amaran a Dios. Porque ¿sabe qué? Oran, ayunan, leen la palabra. Sí, y ponen cara de santos para leer la palabra. Incluso aconsejan a otros, porque pareciera que son personas que buscan de Dios, pero en realidad son personas que no llevan fruto. No se dan cuenta que se están ahogando en el pasar de la vida, haciendo de la palabra, haciendo de esta semilla algo infructuoso, incluso en ellos mismos. Y después se quejan, mis hijos salieron así, mis hijas salieron así, mi esposo es así, mi esposa es así, esto y esto otro. ¿Y qué hiciste? Tantos años en el Evangelio. ¿Hiciste que esta semilla que Dios te entregó fuera infructuosa? Por lo tanto, no es culpa de Dios, es tu culpa. Si usted busca Mateo 6 y leemos del 31 al 34, Mateo 6 del 31 al 34 dice, no os afanéis pues diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o qué vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Y aquí viene la clave. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Así que no os afanéis por el día de mañana, porque el día de mañana trae su afán. Basta a cada día su propio mal. Debemos entender, hermano, que primero son las cosas del reino de Dios y luego todas las demás cosas. Si aplicamos este principio, todas las demás cosas te serán añadidas. Si no lo aplicamos, si no ponemos primero en nuestra lista de prioridades como afanes y cosas así, entonces esas cosas ahogarán la palabra de Dios, haciéndola infructuosa en tu vida. No estoy diciendo que tienes que descuidar tu familia, tu hogar, tu trabajo, no. Estoy diciendo que el Señor tiene que ser primero sobre todas las cosas y Él te ayudará a que cuides de tu hogar, a que cuides de tu trabajo, a que cuides de tus hijos, a que cuides de tu esposo, de tu esposa y lo hagas con amor, como Dios quiere que lo hagas. Pero no en tu fuerza, sino que como Él quiere enseñarte a hacerlo. Esperamos que esta palabra sea de bendición para tu vida. Si quieres unirte a nuestras reuniones en vivo, las realizamos los días martes y viernes a partir de las 19:30 horas, mediante nuestra página de Facebook Generación Sin Límites. Para mayor detalle, te invitamos a revisar la descripción del video.
Bendiciones.